Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta actividad, charla conversatorio, que lleva por nombre Las aves, su rol social y en el ecosistema. Planificada, programada y preparada para ustedes por el Museo FUN, con la participación de Isabel Rojas Segalerba. Ella es bióloga y magíster en enseñanza de las ciencias y creadora de la Fundación Aprende Conciencia y coautora del libro Avendemicus Silensis. También nos acompaña Gonzalo Olivares Díaz. Él es diseñador gráfico, fundador e impulsor de la editorial Corazón de Hueso, director y diseñador del proyecto Aves del Marga Marga y Aves de la Concagua. Hola. Para comenzar esta actividad, le vamos a dar la palabra a Isabel para que se presente y nos muestre cuál fue su iniciativa con el libro del cual es coautora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Como decía Alison, mi nombre es Isabel, soy bióloga y les quiero compartir una presentación para que conozcamos un poco más de lo que es el libro Avendemicus chilensis. ¿Está bien, Alison? ¿Correcto? ¿Sí? Ya. ¿Pueden ver la pantalla que...? Sí, súper. Entonces, bueno, este libro se llama Avendemicus chilensis. El nombre lo recibe por, más que nada, por los nombres científicos que se le dan a las especies. Tienen dos nombres y aquí quisimos recalcar que son las especies de aves endémicas de Chile, por eso Avendemicus chilensis. En esta pequeña presentación quiero hablar un poquito sobre las aves endémicas que habla el libro y las no tanto, no tan endémicas, y su impacto en la sociedad. El libro Avendemicus chilensis nace el 2019. Lo postulamos a un fondo del libro con mi amiga Lucía Abarza, con ella hicimos el libro, y nos ganamos este fondo, así que pudimos crearlo durante el 2019 gracias a este fondo. Sin embargo, por la pandemia no podíamos imprimirlo porque había un problema con la papelería principalmente, así que este año 2022 recién pudimos imprimirlo y ahora lo tenemos disponible. Este es un libro de 88 páginas que habla sobre 12 de las 13 aves endémicas de Chile. Chile tiene un registro total, según la página Aves de Chile, de 568 especies de aves. Ahora, esas especies no todas están siempre aquí. Hay algunas que se han visto muy casualmente hace mucho tiempo, así que se puede decir que son menos en realidad. Según los registros de la página eBird, son 540. De esas 540 hay 13 aves endémicas de Chile, pero de esas 13, solamente 12 están en este libro, porque la última fue descubierta hace muy poquito, hace un par de meses atrás, y es el rayadito subantártico. Ya, todas las demás especies sí están en este libro y son las que pueden ver en esta lámina. Bueno, la verdad es que 3 de ellas están en Juan Fernández, en el archipiélago de Juan Fernández. Es de esperar que en una isla hayan especies endémicas, o sea que solamente están en ese lugar. El término endémico quiere decir que solamente está en un lugar y en ninguna otra parte más del mundo. Puede que ese lugar sea acotado, como una isla en este caso, como Juan Fernández. Puede que sea un poco más grande, como que sea una región, una provincia, un país o incluso un continente. En realidad las especies, las
la fauna y la flora ni la funga saben de límites políticos de los países, así que ellas no tienen este límite que se estableció por conceptos humanos, sino que ellos están de acuerdo a algún ecosistema, se encuentran de acuerdo a los ecosistemas. Así que las aves endémicas de un lugar en realidad son endémicas de un ecosistema en particular. Chile es una isla. Nosotros estamos limitados por la cordillera de los Andes, por el desierto de Atacama, por el mar y por la Antártida. Entonces, en realidad, debería esperarse mucho endemismo en Chile. Sin embargo, solamente hay 13 aves endémicas en Chile, digamos, de la zona política. Hay algunas que son difíciles de ver, como este picaflor de Juan Fernández. Tendríamos que ir a Juan Fernández para conocerla, ¿cierto? Pero hay otras que son mucho más fáciles de ver, como este churrete costero, así se llama. Se llama así porque pareciera que estuviera churreteado, ¿cierto? Como que le hubiera caído una mancha en su pecho. Y esta ave la verdad es que es súper común de ver, pero hay que agudizar el ojo, porque es súper difícil de divisarla entre las rocas. Si se fijan, su color es muy parecido al de las rocas y la arena, así que, y aparte que es muy chiquitito. Pero aún así se puede ver, y así con las otras aves, hay algunas que son difíciles de ver y otras no tanto. Este libro, la verdad es que quiere visibilizar a las aves y no solamente mostrar y nombrarlas, sino que también se espera visibilizar los problemas que tienen estas aves en su día a día. Por ejemplo, el choroy, hay historias, hay testimonios de que el choroy ha sido víctima de muchos secuestros de humanos que sacan los pichones de los nidos y los venden como mascotas. Otras aves, muchas aves sufren los efectos de la contaminación, y todos estos problemas se quieren visibilizar a través de cuentos. Nuestro libro, Avendemicus chilensis, quiso visibilizar los problemas a través de una forma entretenida, distinta, de repente un poco mágica o fantasiosa a través de los cuentos. Sin embargo, todas están unidas a las aves porque los cuentos están hechos a partir de problemas reales de las aves. No hay nada inventado fuera de la historia para que esto sea un cuento, ¿cierto? Pero la idea es que se tome un poco conciencia del daño que puede hacer el ser humano a las especies a través de actos que de repente uno no le toma la importancia, como tirar un papel a la playa, o comprar un animalito como mascota sin saber de dónde fue sacado, ¿ya? Aparte, el libro habla también sobre el comportamiento, el hábitat de cada ave mediante una ficha técnica. Ya aquí, por ejemplo, en el canastero podemos ver que se ve su dimensión del ave, cómo construye su nido, de qué se alimenta, cuántos huevos pone, qué comportamientos tiene, si es solitario o se comporta más en grupo, cuál es su estado de conservación, que en este caso felizmente es de preocupación menor. Pero hay otros, por ejemplo, como el picaflor de Juan Fernández, que está en peligro crítico de extinción. Y finalmente la distribución en Chile. Y en otra página sale una ilustración científica donde podemos ver los colores mucho más certeros del ave para poder identificarla. Obviamente salen mencionados también en texto los colores, y no sé si se fijan que acá abajo hay un código QR. Ese código, si uno lo escanea con el celular, se puede escuchar el canto del ave. Entonces, la idea de este libro es que no solamente se logre identificar las aves endémicas de Chile,
sino que también se conozca su comportamiento, dónde vive, su importancia, su rol ecosistémico, sus problemas y también poder identificarla a través del canto, porque hay algunas aves, como el churrín del norte, por ejemplo, que la verdad es que es una ave negrita, negrita y muy chiquitita, que es muy difícil de ver, pero es muy fácil de escuchar. Y cuando uno la escucha, no muchas personas saben cuál es, pero si uno va a este libro y escanea, quizás ahí puedas acordarte de cuál es el canto del churrín del norte. Como les decía, este libro habla de las aves endémicas de Chile, vale decir, las que están solamente en nuestro territorio nacional, mm, contando sus límites políticos, ¿cierto? Sin embargo, también existen otras clasificaciones de aves. Están las cuasi endémicas, que son las que se salen un poquito del límite geográfico y se van hacia otros países. Un ejemplo es la tenca o el chucao, que se van un poquito hacia Argentina, ¿ya? Están en un mismo ecosistema siempre, pero por temas humanos salen de nuestro límite político y pasan a Argentina. Las semiendémicas son las que están en un país o en un lugar por un tiempo y luego se van, ¿ya? Por ende, son migratorias. Y estas semiendémicas, claro, llegan a un lugar específico por una razón. Por ejemplo, la fardela blanca de Juan Fernández es, eh, es endémica nidificante de Chile. O sea, ella migra durante todo el año, pero cuando va a nidificar solamente lo hace en la isla Robinson Crusoe, en Juan Fernández. Así que ella es semiendémica, porque está a veces y a veces no está. Em, ya, así que esa sería como un ejemplo también de migratoria y semiendémica. Ya las otras que no pertenecen a un lugar, pero aún así están, se les llaman exóticas, ¿ya? Uno tiende a decirle exótico a algo raro, a algo extraño, ¿cierto? En la naturaleza se le dice exótico, o en la biología en realidad, se le dice exótico a algo que no pertenece al lugar y que ha sido traído no naturalmente desde afuera, ¿ya? Em, y dentro de las exóticas, o sea, que han sido traídas por el ser humano, están las invasoras y las naturalizadas. Se les dice invasoras a las que ya están provocando un daño. Por ejemplo, la cotorra argentina. La cotorra argentina fue traída más o menos por los años 80 a Chile y fue traída como mascota, para ser usada como mascota. Sin embargo, bueno, esto pasa con muchas otras especies, que a la gente se le escapa su mascota o bien la libera porque le da pena que esté encerrada y la libera, y cuando la libera, se empieza a reproducir mucho más rápido de lo que debiera reproducirse porque aquí no tiene depredadores, entonces se reproduce en demasía y eso provoca un daño a las demás especies. Pasa eso también, por ejemplo, con la tortuga de orejas rojas, que muchas personas la tienen como mascota, la liberan y causa estragos. Y la otra clasificación son las naturalizadas. Las naturalizadas son aquellas que fueron traídas en algún momento, pero que ya son tan comunes de ver que incluso se han vuelto cosmopolitas, como la paloma, por ejemplo, ¿ya? O la diuca o el tiuque, que han sido traídas a Rapa Nui y que allá ya tienen una población estable, ¿ya? Bueno, el libro Endemicus chilensis solamente habla de estas aves endémicas, pero si nos ponemos a hablar del rol de las aves en la sociedad, no podemos hablar solamente de las endémicas, tenemos que hablar de todo el resto de las aves porque convivimos con todo el resto de las aves. Nosotros, los seres humanos, la verdad es que el taxón que más vemos en nuestra vida son las plantas, ¿cierto? Pero luego de ellas, lo que más vemos en cuanto a fauna son las aves, y es lo que más nos llama la atención. Las aves cumplen un rol ecosistémico fundamental, porque
solamente tomando en cuenta su alimentación. Ellas dispersan semillas, polinizan las plantas, son capaces de, en el caso de los carroñeros, comerse y degradar las bacterias y los virus que traen otros organismos que ya están muertos. Ellos los consumen y en su estómago es mucho más ácido que el nuestro, por ejemplo. Entonces todos los bichitos que traiga este ser muerto se los come, los degrada y así no se traspasan infecciones a otras especies. Esto es muy importante. Y otras especies controlan la población de insectos, roedores o cualquier otro organismo que pueda reproducirse muy rápidamente. Así que son súper importantes. Nosotros las admiramos, la verdad. La mayoría de las personas que siguen a las aves y que hacen su vida en torno a ellas es porque las admira. Yo en particular las admiro porque para mí representan un símbolo de libertad. Em, y en realidad se puede tomar de muchas formas. Puede llamarse libertad por su capacidad de volar, se puede admirar por sus colores, por su canto, por su comportamiento. Hay muchas cosas que podemos admirar de las aves, eh, simplemente porque tienen algo que nosotros no tenemos, ¿cierto? Y que el solo hecho de volar para nosotros es algo inalcanzable. El ser humano ha tratado de imitar este vuelo a través del avión, em, sin embargo, bueno, y de los parapentes, de un montón de formas que tenemos de estar en el aire, en los cielos. Sin embargo, nunca vamos a tener esta sensación de vuelo, entonces es algo que nosotros admiramos con mucha pasión. Y gracias a esta admiración es que se han hecho muchas actividades poco a poco, crece la población de seres humanos que estamos siguiendo a las aves en distintas actividades, por ejemplo, haciendo birdwatching, que es la actividad de avistamiento de aves. Uno sale a terreno con un binocular, con una cámara fotográfica para, eh, para verlas, para identificarlas, para admirarlas, verlas un poquito más de cerca en su hábitat natural. A las personas que amamos las aves nos gusta verlas en su hábitat natural y no encerradas en jaulas, porque nosotros ya vivimos lo que es encerrarse en jaulas, ¿cierto? Estuvimos con la pandemia 2 años tratando de estar lo máximo posible en nuestras casas sin salir y fue agobiante. A nadie le gustó o a muy pocas personas les gustó estar en su casa encerrado sin poder salir y tomar aire fresco. A las aves les pasa lo mismo, por eso es que es importante no encerrar a las aves en jaulas, no comprar aves, sino que si a uno le gusta este tipo de animales, ir a verlo a la naturaleza es mucho más gratificante que tenerlo en una jaula para que te cante en las mañanas. También se han hecho talleres de ilustración. Este es un taller que hice en Perú. Estos dos talleres, no se ve la imagen, pucha. Bueno, hice algunos talleres en Perú donde conocí mucha gente que amaba las aves y la verdad es que la ilustración es una herramienta súper potente para enseñar también sobre estos animales, ya que la verdad es que no solamente son muy bonitas e inspiradoras para dibujar, sino que también se puede aprender mucho de su anatomía, de su comportamiento y de su importancia a través de charlas en conjunto con la ilustración científica. Así que esto también va impactando poco a poco a las personas porque las va sensibilizando. El conocer una ciencia como la ornitología a través de un arte como la ilustración hace que las personas se acerquen cada vez más a la naturaleza. Ahora sí se ve. Este es un taller que hice en el Amazonas peruano, en una comunidad rural que se llamaba San Rafael, y le hice este taller a los niños
de, del Amazonas. Fue súper bonito. Y bueno, distintos talleres que se han hecho también en Chile, ¿cierto? Lo importante es acercar las ciencias a la comunidad, pero a través de alguna actividad bonita, como es el arte visual en este caso, la fotografía, las salidas a terreno, etcétera. Y así, gracias a estas múltiples actividades que hacen muchas personas, porque este boom de las aves se suscitó hace un tiempo, hace algunos años, se han gestado distintas ocasiones donde las personas pueden conocer más a las aves, como los festivales de aves. Esto se ha hecho no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo, para poder conocerlas más, para poder hacer actividades de reconocimiento, de unión de personas también. La gente se ha unido y han hecho redes sociales en torno a las aves para poder tener un tiempo de unión con la naturaleza. Así también han surgido plataformas como eBird. Esta plataforma nos permite registrar o sea, subir nuestros registros de aves, em, ya sea nuestras fotografías, censos, em, audios, todo lo que podamos, para que también se pueda utilizar de distintas formas. Estos datos, el hecho de que muchas personas del mundo puedan subir sus registros, puede permitir que se hagan censos mucho más certeros a nivel nacional, a nivel mundial, sobre las aves del mundo, y así tener un registro más em, más concreto de lo que son las poblaciones de aves, cómo se va modificando también gracias a la acción humana, y gracias a eso también podemos tomar acciones, ¿cierto? Por ejemplo, si se toma registro de que en algún humedal había X cantidad de patos y luego viene una construcción de alguna cosa, y baja esa cantidad, bueno, se puede tomar carta en el asunto y intentar de que no se repita o quitar lo que está afectando a las aves, ¿cierto? Em, Estas iniciativas como la plataforma de eBird también ha traído iniciativas como el October Big Day, que se celebra el primer sábado de cada octubre, y es una instancia donde se anima a las personas a hacer un registro de aves, a salir a terreno y hacer su propio registro de aves, y se dan premios, etc. Para todo esto, para poder eh, registrar mejor a las aves. O sea, las aves en realidad son un punto de unión de muchas personas, y esto es súper bueno porque se da esta premisa que se podría dar en cualquier tipo de animal o planta o fungi, que es conocer, valorar y proteger. Primero, si nosotros queremos proteger a cualquier ser vivo o al medio ambiente, tenemos que antes de proteger se valora, y para valorar hay que conocerlo, ¿cierto? Nosotros no vamos a proteger nada que para nosotros no tenga un valor, y no vamos a darle valor a algo si no lo conocemos. Entonces, por eso es importante eh, conocer y dar a conocer todo lo que se sepa sobre la biodiversidad del mundo, para que se tome la importancia del rol ecosistémico de cada especie y así poder protegerla. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Súper completa tu presentación. Ahora le vamos a dar el paso a Gonzalo para que comparta su pantalla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también, bueno, quiero saludar igual al Museo Funk en estos 85 años de existencia, por su labor
de conocimiento científico, conocimiento de la especie, conocimiento natural, sobre todo aquí en la región de Valparaíso, el trabajo que hacen en Rapa Nui, y agradecer esta invitación y también cuando hace 4 años pude participar en el museo presentando uno de estos proyectos que voy a comentar un poco ahora. Eh, Como mencionó ahí, mi nombre es Gonzalo Olivares Díaz. Eh, yo soy diseñador gráfico de profesión y tengo una editorial, una pequeña editorial llamada Corazón de Hueso. Eh, yo, como les comento, soy diseñador gráfico y en sí, bueno, tengo gustos como todas las personas, pero el tema de los pájaros para mí era algo un poco cercano, digamos, porque siempre había un entorno de pájaros en todos los lugares que he vivido, que tampoco son tantos, pero he visto muchos pájaros, y lo tomaba como algo más cotidiano del paisaje. Entonces, en ese sentido, no era tan pajarero, un poco pajarón a veces, pero sí consideraba que había algo importante. Y en un momento yo conocí a Claudia Ortiz. Ella tomó un taller conmigo en un momento, y ella tenía también una editorial llamada Ilustra Verde. Y ahí conociendo el trabajo que ella realizaba el año 2017, quizá un poco antes, pero por ahí más o menos, me di cuenta que ella trabajaba mucho el tema de las aves y bueno, también otras especies. Se dedicaba a la ilustración científica. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo siempre como me gustaba la revista, sobre todo la revista National Geographic, eh, me gustaba, digamos, la manera en cómo se presentaban cosas bastante complejas, digamos, dentro de las ciencias. Y en ese momento conversamos la idea de poder generar algún tipo de publicación en donde vinculemos nuestros dos oficios, nuestros dos trabajos. Por un lado, mi trabajo más editorial, más dedicado a las publicaciones, y ella como ilustradora. Entonces, en ese momento decidimos realizar un proyecto, escribir un proyecto llamado Aves del Marga Marga, ¿ya? En ese momento ella vivía en Quilpué y yo estaba viviendo en Valparaíso. Entonces, pensamos en este proyecto, de qué manera podíamos trabajar mancomunadamente para poder, bueno, mostrar nuestro trabajo y también hacer algo que considerábamos relevante. Y ahí desarrollamos trabajo Aves del Marga Marga, pero para eso no solamente podíamos estar nosotros dos en ese momento, yo como diseñador y ella como ilustradora. Necesitábamos un equipo un poco más grande para darle más soporte a este proyecto, darle un poco más de contundencia, y ahí que ampliamos el equipo de trabajo a estas tres personas que ustedes ven acá. Eh, por un lado, bueno, está Claudia, que es la que se encuentra acá a mano derecha, ¿no? De rojo con negro, ella es ilustradora, y también era importante involucrar a alguien que tuviera la expertise de la observación de las aves, el conocimiento más técnico sobre las aves, la manera de cómo observar, en qué lugares se ubican. Y para eso llegamos a Rodrigo Reyes, que él justamente es un ornitólogo, que bueno, él es ornitólogo de manera autodidacta, comenzó de niño por gusto a las aves, de observándolas. Y, digamos, después con el tiempo fue adquiriendo conocimiento a través de talleres, a través de autoeducación también, de distintas maneras para poder saber un poco más de las aves, la manera en cómo se observaban las aves, y también entró dentro del equipo. Y posteriormente también, o paralelamente, entró también a trabajar Andrea, que está al lado de acá, izquierdo. Ella es socióloga y consideramos que era importante incluir la observación sociológica, sobre todo, digamos, desde la relación
desde el medio ambiente, desde las aves, con las personas, con las sociedades. Digamos, en este caso, como estábamos enfocándonos a lo que era el Marga Marga, consideramos que era importante que estuviera alguien de la sociología dentro de este proyecto para vincular las dos áreas y que nos fuera un proyecto netamente científico o solamente, digamos, de exhibir figuras de aves, sino que lo que queríamos nosotros es que fuera un material para público no especializado sobre, digamos, en este caso, una temática científica y natural. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí les presento las dos láminas que tenemos. En 2017, a mano izquierda, hicimos este proyecto, como les cuento, Aves del Marga Marga, y que en ese momento, para generar ese proyecto, nosotros lo postulamos a un fondo del gobierno regional, en este caso era del, si no me equivoco, de Cultura, y lo que hicimos fue primero como estudiar los antecedentes que existían dentro del Valle del Marga Marga, en cuanto a las aves y también otras especies, también los aspectos naturales como también los aspectos económicos que existían en el Valle del Marga Marga. Y en el caso al menos de las aves, llegamos a un documento de unos padres, unos curas franceses que llegaron a la hacienda Los Perales, en Quilpué, a Jafuel y Pirión, que en el año 1927 ellos hicieron estudios en el valle, como también en el estero del Marga Marga, sobre las aves. Y en ese momento alcanzaron a clasificar al menos 93 especies distintas de aves. Esos fueron los primeros antecedentes y que nos llamó la atención la cantidad de distintas aves que existían dentro del valle. Por otro lado, también existían, digamos, ya el trabajo del Valle del Marga Marga ya venía con distintos yacimientos auríferos, que era sobre todo la explotación del oro de parte de grupos picunches para distributar también al Imperio Inca, y posteriormente, ya en 1550, cuando están los españoles instalados después de la invasión, ya existe la siguiente explotación también de los lavaderos de oro también del Marga Marga. Entonces, hay como que fuimos buscando distintos antecedentes para poder construir esta lámina y, digamos, para poder justificar la importancia que podía tener la riqueza cultural que tenía también el Valle del Marga Marga. Ante eso, digamos, encontramos también los problemas que existían sociomedioambientales. Y en la lámina lo resolvimos también de esta manera, incluyendo un mapa de las problemáticas que existían. ¿Cuáles eran los factores que incidían tanto en la presencia de la ave como también distintos como lugares también de contaminación y también devastación de algunos sectores en este caso del Valle del Marga Marga? Aquí les muestro las dos, pero voy a ir avanzando y también retrocediendo un poco para ir mostrando distintas etapas del proyecto. Entonces, en el caso del Valle del Marga Marga, una de las cosas importantes, hitos importantes, fue la construcción del ferrocarril en 1851, lo cual se instaló sobre, digamos, en la caja, digamos, del estero, y, digamos, fueron un gran hito, digamos, dentro social, digamos, de conectividad, un hito económico, pero también que fue sumando, digamos, a impactos que tuvo también el valle, y por ende también la naturaleza que existía en ese lugar. También otro de los hitos importantes fue lo que pasó, por ejemplo, en el tranque Rumier, ya mucho más actual, que es un tranque que existía en vía alemana, y ese tranque fue totalmente secado para instalar eh, inmobiliarias, casas sobre ese lugar. Para eso, lo que se hizo fue esta línea de tiempo, que está acá, con distintos hitos, digamos, a lo largo del tiempo, en el caso del Marga Marga, lo cual fue generando, digamos, distintos cambios en el lugar, de distintas, por ejemplo, el puente que existe ahora todavía, el puente de las Cucharas, un momento también municipalmente, en el borde del Marga Marga se instaló un parque de basuras, también el trabajo que aún se puede ver esporádicamente, ya no tanto, pero el tema de los áridos, descargas industriales alrededor, sobre todo en la parte de finales de, o sea, en Viña del Mar, El Salto, descargas industriales,
Bueno, esto les comento el boom inmobiliario, con esto, secando algunos humedales, como uno que existía al final de Limonares, donde está a la altura del Jumbo. Ahí existía un humedal, se secó para, digamos, hacer carretera. También la descarga de agua servida. Ahí, y bueno, la feria que también existe allá en Viña del Mar, hizo, digamos, que era importante mostrar esta línea de tiempo y mostrar este paso para, digamos, que la gente reconociera, digamos, cuáles son las problemáticas que hay. Este proyecto que nosotros hicimos de Aves del Marga Marga, lo enfocamos en principio hacia los liceos públicos de la provincia del Marga Marga, que es Quilpué, Olmué, Limache y Villa Alemana, y también agregamos la ciudad de Viña del Mar, porque también el Marga Marga pasaba por ahí. En el mismo estudio, digamos, y bueno, yo ahí, siendo como viniendo desde otro lugar, no desde la ciencia, sino que desde el diseño, voy como reconociendo ciertas cosas dentro del estero, como que lo primero es que el estero no es una franja larga que pasa, digamos, de la parte más cordillerana o alta hacia el mar, sino que, o que desemboca en otro lugar, sino que se va construyendo a partir de distintos acuíferos dentro del mismo territorio. Entonces, ahí lo que quisimos destacar en esta lámina, en el caso de Aves del Marga Marga, fueron los distintos puntos de agua que existen dentro del valle, tanto pequeños esteros como también algunas quebradas que existen, y también embalses, como la Poza Azul, como también los Aromos, Giu Giu, son distintos tipos de acuíferos que van abasteciendo de manera subterránea o superficial al estero del Marga Marga, que atraviesa, digamos, podríamos, para verlo de una manera más simple, quizás viene desde la Campana y termina desembocando hacia el lado que es el Océano Pacífico en Viña del Mar. Entonces nosotros empezamos a fijarnos en que el agua era importante, digamos, dentro de todo este estudio, pensando que estábamos hablando de aves, pero estábamos dando cuenta que había algo importante dentro de la existencia del ave, que era el agua. Y no solamente para las aves, evidentemente, sino que también para la humanidad y la sociedad que está en el entorno. Otra cosa por qué no quisimos hacer este proyecto es porque también económicamente el acceso a las publicaciones de tipo científico de aves, que por lo menos ahí tuvimos dos referencias, que de Álvaro Jaramillo y una publicación de Adriana Hoffman, bordeaban los valores de entre 25.000 a 33.000 pesos en ese momento, hace 4 años. Quizá ahora debe valer mucho más caro. Entonces, nosotros quisimos hacer una lámina simple, sencilla, de formato asequible para los liceos públicos, como les comentaba, de estas comunas, directamente enfocado en los terceros y cuartos medios. Fueron 21 liceos los que recibieron esta lámina del AVE del Marga Marga. Fue un proyecto bastante fue bien bonito porque, bueno, podemos compartir con muchas personas. Yo también en lo personal aprendí mucho de las aves, digamos, tanto en qué lugares se desplazan, cuáles son, digamos, sus características, pero también sobre todo unas cosas que para mí me motivó harto fue el tema del agua, digamos, y la relación de la sociedad con distintos afluentes de agua. Lamentablemente existe una cultura en torno al agua donde prácticamente que o son los esteros o es el río el lugar donde muchas empresas, personas terminan botando desperdicios domésticos, desperdicios industriales, de construcción. Entonces, bueno, ahí encontramos distintos factores que incidían también, tanto que las aves no tuvieran sus lugares de nidificación, como también sus lugares de alimentación, como son, por ejemplo, la inmobiliaria, que aparte de construir en ciertos como lugares donde hubo agua, también los desperdicios de construcción van a botarlos a los bordes de los ríos o a los bordes del estero. Es cosa de tomar el metro nomás y darse cuenta la cantidad de basura que hay por el entorno. O por lo menos acá donde estoy yo ahora, aquí en La Calera, es ir un poco más allá, bajo el puente y darse cuenta la cantidad de basura que hay.
Un poco más adelante le voy a mostrar unas fotografías. También el trabajo de la industria y la minería, digamos, que va secando estos afluentes por el uso mismo de este recurso para, digamos, para sus procesos industriales. Las obras viales también, que no solamente es la instalación de la carretera, sino que también los sonidos que se van provocando tanto en la construcción de la carretera, como también los sonidos de los pasos de los vehículos. Y también, como les comentaba recién, el tema de los vertederos, ya sea vertederos clandestinos, que la mayoría son clandestinos, digamos, ilegales, pero en un momento fueron vertederos municipales, como fue en el caso de Viña del Mar, en un momento fue un parque de la basura el año 1943, fue un parque de basura al lado del Marga Marga. ¿Mm? Ahora quiero pasar un poco más actual a lo que es esta laminita que está acá, que es de Aves de la Concagua, ¿ya? Esta lámina que está acá, Aves de la Concagua, fue una lámina que, bueno, publicamos este año, la lanzamos este año. Eh, si ustedes se dan cuenta, son prácticamente las mismas aves que están, pero hay ciertas variaciones. En el caso del Marga Marga, por un tema de recursos y espacio, digamos, se presentaron 48 aves. Fue las aves, digamos, que observó Rodrigo bueno, va la redundancia, en sus observaciones. Él presenta estas 48 aves siendo las más importantes en el sentido, digamos, de las posibilidades de ser observadas. Y por otro lado, en el caso de aves de la Concagua, son 52 aves que se presentan, porque son, digamos, igual con el mismo sentido recién, por un tema también de recursos, por un tema de espacio, es que, digamos, esta lámina termina con esa cantidad de aves, ¿ya? Perdón. En ambos casos, en el reverso de la lámina, vienen estos mapas. En el caso que les comentaba recién del Marga Marga, viene prácticamente todo el valle, de lo que es desde Olmué hasta Viña del Mar, con los acuíferos, y por el lado del Aconcagua solamente lo reduje a lo que es la provincia de Quillota, que es donde estoy ahora ubicado y donde estoy viviendo. Lo hice así, bueno, por una cosa también de recursos, porque llegar a abarcar lo que es el Aconcagua como tal, que viene desde los Andes y desemboca en el Pacífico, no iba a caber dentro de una lámina. Iba a ser también muy pretencioso para el tiempo que yo disponía para poder trabajar. Entonces se redujo a lo que es la provincia de Quillota, donde estoy situado, pero digamos, esta provincia, digamos, tiene ciertas particularidades, digamos, en donde que también se presentan en otras provincias, en otros lugares también del país, sobre todo de problemáticas medioambientales. Yo recién les comentaba que la lámina del Marga Marga la distribuimos entre liceos de las comunas mencionadas. En este caso, lo que hicimos, enfocamos el grupo de beneficiarios de esta lámina a las agrupaciones medioambientales. ¿Por qué decidimos eso? Eso porque consideramos que las agrupaciones medioambientales, sobre todo compuestos por mujeres, acá en esta provincia, hacían el trabajo realmente de concientización, el trabajo de limpieza del río, el trabajo de educación, el trabajo de denuncia que existe en torno al río Aconcagua. Digamos que es, digamos, como nuestro acceso al agua, nuestro mar, digamos, es el río Aconcagua. Es un lugar de esparcimiento, como también para otras personas es el lugar donde pueden acceder, digamos, al agua para los animales o para los árboles. Entonces, es muy importante el río Aconcagua. Define incluso la identidad local. Entonces, consideramos que los grupos medioambientales tenían que tener esta lámina. Esta lámina no es un fin, sino que es un medio. Es un medio justamente para crear educación ambiental, para crear conciencia social en torno a estas problemáticas medioambientales, sobre todo acá con el tema del agua, que acá en este lugar, bueno, y como en muchas partes, existe un gran saqueo del agua. Entonces, bueno, también con el mismo equipo se hizo el mismo procedimiento de
relacionarse con las agrupaciones medioambientales, primero con la observación de las aves, a partir, digamos, de el ornitólogo Rodrigo. Con él hicimos unos recorridos en distintas partes de la provincia, sobre todo en los humedales, que consideramos que eran los humedales los lugares claves para observar las aves, porque, como ahí dijo en algún momento mi compañera de trabajo, Claudia, la ilustradora, ella dijo que los humedales son como son hoteles, como hoteles de aves. Son lugares donde tienen paso las aves, nidifican, se alimentan y muchas veces se van de ahí. O también viven en esos lugares más permanentemente. Entonces hicimos trabajo junto a Rodrigo y junto a las agrupaciones medioambientales, recorrimos distintos humedales. En el caso de acá, en la comuna de Hijuela, fuimos al sector de Petorquita, en el humedal del Guairabo. También fuimos en La Calera, al sector del humedal El Litre. Fuimos a La Cruz, al humedal como en la lagunilla del 8 le llaman porque ahí está el paradero 8. En el Melón subimos hacia la parte de la precordillera que es llamado El Garretón. Y en el sector de Quillota fuimos hacia el humedal del perdón, el humedal de Mayaca, específicamente a la lagunilla de la Tagua, que fue también, ahí fuimos con la agrupación Mujeres y Ríos Libres. En el caso de la Concagua, las problemáticas y hechos son casi iguales los que existían en el Marga Marga, pero acá habían ciertas diferencias, sobre todo en cosas sociales. Yo les comentaba recién que hay cierto grado de identificación y la identidad que existe acá con el río Aconcagua. Y por ejemplo hay un hito que aparece acá, que se llama Rock en Río, que es una actividad musical en torno al río que va vinculando la música, la cultura y también la conciencia medioambiental. Digamos, es un lugar de esparcimiento, de compartir, pero que a la vez se hace hincapié bueno, en lo básico, que es llevarse la basura, pero también, digamos, de denuncia, de concientización, digamos, de la problemática del agua. También algunas veces ha ocurrido que ha hablado alguien también en torno a la problemática del agua. Entonces, no es solamente como un lugar de esparcimiento, sino que también de educación. Bueno, aquí hay una línea de tiempo de las problemáticas como toma de terreno, las actividades industriales que existen acá, descargas de agua servida, caza ilegal, incendios que ocurren constantemente. Bueno, ayer de hecho hubo uno, botadero de escombros, pero por ejemplo cuando ocurre el estallido social ocurre algo bien importante, que es que, bueno, muchas agrupaciones empiezan a tomar más conciencia. Perdón, no es la palabra eso, tomar más conciencia, sino que se empoderan más, digamos, dada la efervescencia del momento, y exigen un poco más, sobre todo en el lado, digamos, de lo medioambiental. Entonces, por ejemplo, acá ocurren hechos como que empiecen ya a exigirles a la alcaldía que empiecen a hacerse cargo también de los lugares como que el río Aconcagua, de la limpieza, que pongan recursos, por ejemplo, también en el sector del Melón, en Nogales, con un gran problema de saqueo de agua, sobre todo por parte de la minería Anglo American que está instalada allá. Ellos tienen cortes de agua cada cierto tiempo. Entonces lo que hicieron es, se tomaron un pozo que es propiedad de Anglo American y lo conectaron a un pozo municipal. Da la particularidad de que allá en Nogales tiene pozo municipal para abastecer el agua potable, no ocupa agua como de las compañías. Entonces se empieza como a construir una cultura en torno al río mucho más empoderada, también de uso del lugar, de distintas actividades, y ahí comienza, digamos, también como un cambio de miradas en el río. Existe como un lugar de esparcimiento, como unas pequeñas playas que se empiezan a formar, sobre todo en el sector del paradero 8 de la Cruz, donde hay mucha gente, sobre todo los días domingos, que empieza a ir a ese lugar. ¿Por qué digo los días domingos? Porque ocurre que los días fines de semana se abren las compuertas en las primeras secciones del río, a la parte más alta. Las secciones del río están divididas, digamos, son 4 secciones que están administradas por juntas de vigilancia.
Pero estas juntas de vigilancia, el interés es más bien, digamos, económico, porque son juntas de vigilancia que tienen que ver con cosas de regadío, son canalistas, asociaciones de canalistas que van abriendo el agua, y si no, no se abre el agua en la parte alta, más acá abajo no va a llegar. Entonces Gon- solamente los fines de semana va llegando. Gonzalo, ¿Sí, perdón? Gonzalo, es que estoy mirando el tiempo, entonces no sé si te faltan muchas láminas como para que podamos pasar a una conversación. Yo creo que me quedan dos láminas. Ya, Ya, vale, voy a acotar, dale. ¿ya? Ya, bueno, esta es como la lámina ya más en detalle, lo, de la simbología que tiene, que son las cosas como ir reconociendo también las distintas especies en su longitud, en su presencia, en su abundancia. Son, digamos, las cosas prácticas que pueden servir para el reconocimiento de las aves. Y acá, como les contaba recién, es la problemática, gran problemática que existe acá, que es la de la basura. Aquí existen dos fotografías de distintos lugares que parecen muy parecidos, pero son un lugar en Sijuelas, el sector de Petorquita, la humedad de Guairao, y por otro lado la lagunilla de la Tagua en Quillota. Siempre nos fuimos encontrando con esa misma problemática. Pero aún así, a pesar de todo eso, existen aún espacios de resistencia dentro de estos lugares. Y como les comentaba, son las agrupaciones medioambientales las que están generando ese tipo de resistencia. El humedal El Litre, que fue hace poco, digamos, declarado como un humedal urbano a través de la agrupación Cuyén en La Calera. También al centro vemos otra agrupación, Yucán, que también ha estado cuidando sobre todo el sector de la Cruz, y acá en la izquierda vemos otra fotografía de Mujer y Río Libre en Quillota. Algo que no puedo dejar de pasar, ya para ir cerrando, son estas especies que no son aves, pero consideramos que era importante mencionarlas. ¿Por qué estas especies que están acá? Que es el caso de la páncora, que vemos acá abajito, el chorito de agua dulce, el belloto del norte, la yaca del norte y el murciélago oreja de ratón de Atacama, eran especies que también estaban acá en este lugar y hablaban también de una buena preservación ecológica, digamos, que tienen ciertas como cualidades e importancia también dentro de este territorio para el cuidado. Cada una tiene sus distintas responsabilidades, digamos, y generan un cierto tipo de ayuda también a la naturaleza, como limpiezas del agua, como en el caso del chorito de agua dulce, un indicador de buen agua, como en la páncora también, también recolector también de algunos tipos de insectos y de plagas, como son el murciélago y la yaca, y el belloto del norte que va deteniendo la desertificación que viene del norte. Y estas son las agrupaciones que trabajaron en este proyecto de Aves de la Concagua: Mujeres Río Libres de Quillota, eh, Aconcagua y Resistencia de Hijuelas, Yucán Nativo de la Cruz y Poyem de Melón Nogales. Ahí están sus contactos para que las puedan seguir. Eso, y muchas gracias y disculpen la demora. O eso. Muchas gracias, Gonzalo. A ver si dejas de compartir para que podamos vernos ahora. Ahí sí. Sí. Bueno, creo que las dos presentaciones estuvieron fascinantes desde mi punto de vista. Una en lo particular, ¿cierto?, a estas especies endémicas de Chile. Y la segunda que nos paseó, ¿verdad?, entre la provincia de Quillota, el área de la Concagua, y la provincia del Marga Marga, ¿no? Cada una con sus dificultades, con sus propias características. Y bueno, nosotros como museo tenemos algo que dijeron acá ambos, ¿no? Esto de poder poner a disposición de las personas, del público general, lo que es el conocimiento científico. Eh, ¿Para qué? Para poder conocer, como dijo Isabel, para poder valorar y poder preservar, ¿no? Y complementamos con esta presentación de Gonzalo, con estas problemáticas que se dan en los territorios entre lo social y lo ambiental, ¿no? Estamos todos insertos dentro de un ecosistema que funciona como cualquier sistema, que si yo tiro de una parte, todo el resto, ¿verdad?, pierde su equilibrio.
Me gustaría a mí, si dentro del público hay alguna persona que quisiera hacer una consulta, comentar algo, puede abrir su micrófono y le damos la palabra. Ya, si por el momento no hay, sí, Lilian. Lilian va a decir algo, pues. Sí. Mira, yo en realidad que soy totalmente neófita en la materia y de repente, bueno, cuando vi aves, a mí las aves me encantan, pero cuesta para identificarlas o qué sé. En una ocasión fui a Gómez Carreño, al tercer sector, no me recuerdo qué organización hizo una caminata desde arriba y llegamos hasta abajo, hasta Reñaca, unas partes que hay muy bonitas y con agüita, una eh, agua que hay ahí, ¿no? Estancada así, y nos fueron explicando y mostrando las aves. Había una persona que incluso llevaba grabado ¿cómo se llama? Los trinos de los pajaritos y toda la cosa, o sea, y cuáles eran, yo en realidad que nunca descubría cuál era el cuál, pero realmente lo encontré hermoso. Y ahora cuando vi esto de aves, me entusiasma. Los felicito realmente por el trabajo increíble que han hecho los dos exponentes y bueno, me parece muy lindo, muy lindo. Muchas gracias, Lilian, por su testimonio. Creo que es importante lo que dice Lilian, en el sentido de que acercarse a la ave genera como una manera de vincularse también a distintos medios ambientes. Es como una manera muy amable y cercana de cómo uno puede ir a entrar también, a hacer recorridos dentro de ciertos lugares que, por ejemplo, muchas personas pueden encontrar que están como, no saben que existían, pero existe un gran ecosistema en ciertos lugares ocultos. Bueno, allá el caso de Gómez Carreño, que hay un parque que se llama Gómez Carreño, que está en ese lugar donde ella habla. Yo nunca he ido, pero sé de la existencia. Y también acá, por lo menos, la experiencia de acá de Aconcagua, también las agrupaciones medioambientales, cuando hacen trabajo de educación, de denuncia y actividades, siempre están generando estas actividades de observaciones de aves. Como que la observación del ave es una muy buena manera de como conectar a la conciencia medioambiental. Y creo que, bueno, por lo menos en lo personal, con este proyecto, nosotros intentamos hacer eso, o sea, como generar un instrumento, como le decía recién, nosotros no somos el fin, sino que es un medio para poder, digamos, hacer actividades medioambientales con el fin, digamos, de conservar y preservar mejor este lugar que tenemos. Gracias, Gonzalo. Sí, la verdad es que es cierto eso, que cuando las personas conectan con algún ser de la naturaleza, un animal, un insecto, un ave, un mamífero, una especie vegetal, se puede tener esa conexión más íntima con lo que es la naturaleza o el ecosistema en general. Y bueno, siempre ha sido nuestra misión como museo, no sé si todos conocen el Museo Funk, tenemos un segundo piso de ciencias naturales con una sala mar, una sala costa y litoral, otra sala valle y cordillera, nuestra sala de animales del mundo y una renovada sala de entomología. Entonces ahí exhibimos muchas especies de la zona central de Chile que, bueno, están todos cordialmente invitados a visitarnos o a seguirnos en las redes sociales para enterarse más y fomentar esta idea, ¿no? De conocer para poder valorar y finalmente proteger, porque todas las especies que están en la naturaleza tienen su rol y las aves tienen un rol
súper importante. Yo así como breve testimonio, en mi casa tengo, no sé, como 5 especies de árboles y de plantas que yo no planté y que sé que me trajeron las aves. O sea, la observación además es tan importante que podamos trabajar nuestra capacidad de observar profundamente, porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas maravillosas que ocurren en la naturaleza. Sí, es muy importante eso que dice Alison de la observación también para conocer. Pasa mucho que las personas que ilustramos em, observamos por mucho tiempo lo que vamos a dibujar, ¿cierto? Entonces, al observar tanto, de repente nos damos cuenta de alguna estructura, algún color, alguna cosa que tiene el organismo y que incluso los investigadores no se han dado cuenta porque no pasan tantas horas observando como si lo hace un ilustrador. Entonces, claro, el tema de observar e incluso aplicar esta observación en un arte es súper importante también para conectar con con estas especies y así uno va descubriendo cómo funciona cada especie, ¿cierto? Todas las especies guardan alguna cosa, algún secreto en su funcionamiento. Y eso, cuando uno lo descubre, se maravilla. Nosotros nos maravillamos de ese descubrimiento que hay formas muy extrañas de vida, hay funciones muy extrañas, hay cosas que hacen algunas especies y que otras no. Por ejemplo, cuando yo me enteré que las aves ven los rayos UV, me explotó el cerebro, porque es algo muy raro, cómo nosotros nunca vamos a poder ver, por mucho que tengamos la tecnología de cómo se verían los rayos ultravioleta, eh, no vamos a poder hacerlo porque nuestros ojos no pueden ver lo que nuestra tecnología nos quiere hacer ver. Entonces es algo que es inalcanzable para nosotros, pero que, wow, qué loco que las aves puedan hacerlo y qué maravilloso que pueden hacerlo, y así em, pueden guiarse de otra forma, pueden ver las flores de otra forma. Entonces es muy bonito conocer el mundo así, y así nos vamos valorando y así vamos aprendiendo a protegerlo un poco más. Así que sí, es súper importante lo que estabas diciendo, lo que dijeron todos en realidad. Muchas gracias, Isabel. Acá en el chat, Valentina Jara dice, sí, yo creo que las aves se hace más conexión porque las vemos día a día, no así mamíferos de bosque que son difíciles de ver. La observación nos da el pase para conocer lo demás. El sentido de la vista se agudiza mucho. Así es. Muchas gracias, Valentina, por el comentario. Bueno, quiero darle las gracias a todos y todas por estar acá participando en esta charla, en esta conversación, a Isabel Rojas, a Gonzalo Olivares por presentarnos las aves de estas dos formas tan distintas pero tan complementarias, y a Ruth Araneda por la interpretación en lengua de señas. Deja a los invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para conectar con más actividades como esta. Y si algún día andan por Viña, pasen a visitar el museo. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias. Igualmente, Chao. muchas gracias, Alison, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.